Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí. Yo soy Sami y bueno, también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen, porque yo siento aquí en mi corazón, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, que hay bendiciones maravillosas, fabulosas para nosotros. Si tú también crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres contactarte conmigo para alguna consulta, alguna orientación, bueno, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp. En la descripción del video está cómo hacerlo. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, por favor, cariño mío, déjala pasar. También, mis amores, les quiero pedir que, bueno, me den su like, dedito arriba, se inscriban al canal y bueno, y me sigan definitivamente, así nos apoyan para seguir adelante. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, que están en una pareja, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, aquí quedó la cartita que dice entusadas, nada lejos de esa situación. Bueno, hay algo que tal vez una situación, un negocio, empresa o personas con las cuales tú insistes en estar ahí y te das cuenta, ya te has dado cuenta que es un peligro, que te están haciendo daño, que ahí no van a avanzar, que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, sal corriendo de esa situación, porque la verdad es que para mañana es tarde que salgas de ahí, de esa situación o de esas personas que la verdad no te traen nada. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para mis personas que están en una relación en este instante. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti y qué piensa de ti esta persona? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, un probable futuro. Bueno, que todo lo podemos cambiar, ya es un anuncio, no es algo rajatabla, es un anuncio, es una ayuda, es una orientación acerca de un futuro posiblemente. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es una persona que yo la siento cansada o cansado. Es una persona que ha dado muchísimo. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo y también podría estarse tratando de ti. Es una persona que ha dado mucho y ya se está cansando. No te digo que no te quiera, te quiere, te ama, pero la verdad es que está pensando en replantear la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Tu persona especial espera que tú sigas siendo esa persona leal, sensible, honesta, que pueda solucionar problemas, dificultades. Yo creo que son cosas de convivencia, no es cosa de, ¿cómo te digo? De infidelidades, no. Tal vez está fallando la convivencia entre ustedes dos. Tu persona especial piensa que tú a ratos tienes un genio fuerte, que a ratos reaccionas de una manera bastante fuerte, que si tú mejoraras eso, las cosas serían distintas, el ambiente sería diferente entre ustedes dos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira algo bonito, algo hermoso, algo precioso. Yo creo que inclusive si ustedes están esperando tener hijos, los pueden llegar a tener en un futuro más bien cercano. Tienen que hablar los dos. Se viene algo bonito, algo espectacular para la vida de ustedes dos, para la pareja de ustedes dos. Tienen que tener en cuenta algo especial. Hay alguno de ustedes dos que está deprimido, está bastante deprimido, deprimida. Tienen que tener cuidado con esa situación y donde un profesional de la salud, un orientador, su guía espiritual, hacer deporte, comer bien, dormir bien, bueno, cuidarse para que la depresión no me les vaya a tomar un avance. Me dicen los angelitos algo totalmente maravilloso. Lo que pasa es que va a suceder algo especial en la relación de ustedes. Va a suceder algo que los va a afectar a ustedes como pareja y que los va a unir definitivamente. Va a haber una transmutación, una transformación de la relación de ustedes. Se van a convertir en esas parejas que todo el mundo quiere ser. Bueno, también me dice la carta del tarot egipcio que hay ciertas cosas que ustedes están arrepentidos y arrepentidas de tal vez no haberse tratado de una buena manera, de no haberse correspondido en ciertas cosas que el uno o el otro estaba dando. Bueno, este es el momento de mirarse a los ojos y de solucionarlo absolutamente todo. No tengan miedo, que me les va a ir muy bien. Bueno, lo que te estaba diciendo, tus hadas te dicen que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de expresarle ese amor maravilloso que tú sientes por esa
persona. Y bueno, y bájale al mal genio, mi querido amigo y amiga. Y si es tu pareja, bueno, también hablar con él o ella y ver qué es lo que realmente le está sucediendo para que ustedes logren compenetrarse. Tal vez tiene heridas de su niño interior que hay que sanar. Bueno, habría que consultar varias cosas y darse cuenta, infórmense, ya, lean, infórmense acerca de las cosas, de las relaciones para que ustedes puedan llevar una relación bonita. Yo sé que ustedes lo pueden lograr y que van a crecer definitivamente. Bueno, y ya saben que cualquier problema, dificultad que ustedes tengan es para crecer. Si lo saben llevar de una buena manera, es para crecer. Esa ha sido la lectura para ustedes que están en pareja. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy para ustedes. Bueno, wow, espectacular. Les está yendo bien. Ustedes son personas bastante apasionadas. Si tú también estás convencido de esto, que eres un suertudo, una suertuda, escribe: la bendición y la suerte están de mi parte en los comentarios de este video. Bueno, estás muy bien, te está yendo muy bien, ya sea en trabajo, en dinero, en salud, estás perfectamente bien. Recibes ciertas noticias tal vez de la salud de una persona que está al mayor, de la cual ustedes están esperando las noticias. Bueno, al parecer van a ser unas buenas noticias. En un futuro más bien cercano, mira, no te sientas solo, no te sientas sola. Si hay algo que tú sientes en este momento que te puede estar, o sea, a pesar de que te está yendo muy bien, pero sientes que algo podría estar fallando en tu futuro, bueno, es el momento de tomar acción, de tomar manos a la obra y seguir adelante, hacer las correcciones que tengas que hacer de ciertos asuntos, tal vez algo relacionado con el trabajo, y para que no vayas a fallar. No seas tan confiado, ya no, o sea, no te duermas en los laureles. El hecho de que te esté yendo bien, no es que te vas a volver paranoico o paranoica, no, pero el hecho de que a uno le esté yendo bien es para seguir adelante, para seguirle dando duro a esa situación. Bueno, te dice el angelito que la victoria te dará paz. Lo que pasa es que estás esperando algo, has estado esperando ciertas noticias y van a ser positivas para ti definitivamente. Ten en cuenta también que hay envidia alrededor y que, bueno, no todo el mundo se alegra de que te vaya muy bien. Protégete de esa envidia con baños dulces, baños amargos. Bueno, en Google, en YouTube hay muchas cosas que tú puedes utilizar. Te recomiendo mucho seguir a Lorena, la bruja filosófica. Ella te puede dar también tips de la manera como protegerte. Es algo espectacular. Bueno, el tarot egipcio me habla de la ruptura, que viene la ruptura con ciertas personas, ciertas situaciones que te son adversas a ti. Bueno, eso va a ser al comienzo, tal vez te va a doler un poco al comienzo, como que vas a patalear un poco, pero al final de cuentas tú te vas a dar cuenta de que fue lo mejor para ti salir de personas perjudiciales y tóxicas de tu vida. Te dicen las hadas: llévate a ti mismo de cita. Es momento, es tiempo de que te hagas una cita para ti mismo, para ti misma, que estés a solas contigo, que te des algún gusto, no sé, ir a que te hagan las uñas, a que te den un masaje, o simplemente ir al cine, irte tú solo, tú sola, o estar en tu casa, compartir contigo, para que tengas tiempo. Ya uno necesita tiempo de estar solo también, de hacer sus cosas con calma, con no sé, con paciencia, sin que nadie lo interrumpa. Es momento de que lo hagas. Vamos ahora para las personas que en este instante me preguntan acerca de su economía. Bueno, alrededor tuyo hay personas que te envidian mucho. Tienes que tener mucho cuidado con esas personas que te envidian por tu economía. Eres una persona que ha sabido salir adelante y que tiene un liderazgo, y que tienes que tener mucho cuidado con esta situación, porque estas personas están detrás tuyo para poder hacerte caer. No es que quieran tanto lo que tú quieres, no, lo que quieren es verte caer, verte que tú fracases en las empresas que estás teniendo éxito. Ten mucho cuidado con esa situación, sé muy prudente con quién hablas, a quién le cuentas de tus cosas. Bueno, este angelito te dice: el tiempo no acabará tu juventud. Te está diciendo que así pasen los años, tu negocio siempre va a estar vigente, porque tienes la creatividad, tienes las ganas y tienes la energía para salir adelante y poder hacer de tu negocio o tu vida económica, tu actividad económica, no solamente en la cuestión del dinero, sino un proyecto de vida totalmente integral.
Bueno, también me está diciendo el tarot egipcio que tienes tú la protección de lo alto, la protección de lo divino y de una persona poderosa. También aquí en la tierra, una mujer o alguien con una energía femenina bastante poderosa que te protege y que te cubre siempre las espaldas. Bueno, esa persona es alguien que te quiere y que te va a ayudar muchísimo. Te dicen las hadas que nades lejos de esa situación. Bueno, si hay alrededor estas personas que son tan envidiosas contigo, tan celosas contigo y que te quieren hacer caer, bueno, aléjate de esas personas. Tú ya sabes quiénes son esos personajes. No te estés ahí, ya no permanezcas ahí, aléjate definitivamente de esas situaciones. Y bueno, y sigue adelante que tienes tú una suerte espectacular. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.